Hola, muy buenas tardes, profesor Rubén Rumbo, compañeros de clase. Mi nombre es Susana Leña y vengo a hablar sobre el origen y fuente del derecho internacional privado. El derecho internacional privado es un conjunto de normas que tiene por objeto señalar que el derecho es aplicable cuando existen conflictos de leyes de diferentes ordenamientos jurídicos en una relación privada internacional. Su origen y evolución se han nutrido de diversas fuentes del origen. Las principales fuentes que dan vida y contenido al derecho internacional privado son costumbres internacionales. Es la práctica generalmente aceptada como derecho históricamente. Muchas normas del derecho internacional privado nacieron de la repetición de ciertos usos y prácticas en las relaciones comerciales y personales transfronterizas. Por ejemplo, la práctica de aplicar la ley del lugar donde hay la celebración de un contrato, tratados y convenios internacionales. Son acuerdos escritos entre dos o más estados que crean obligaciones jurídicas para las partes. Constituyen la fuente más importante y moderna del derecho internacional privado, buscando unificar las normas de conflicto, por ejemplo, la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de menores. Jurisprudencia son las decisiones y fallos de los tribunales de justicia. La uniformidad de los criterios judiciales en casos con elementos extranjeros contribuyen la formación y consolidación de las normas del conflicto. Doctrina son las opiniones de los juristas, académicos y escritores especializados, aunque no es obligatoria, influyen significativamente en la interpretación de las normas y en las elaboraciones de las nuevas ley o normas del derecho interno. Las normas del conflicto de leyes de cada estado establecidas en su código civil, leyes especiales o constitucionales son la base del DIC aplicado por los tribunales nacionales. Las normas de conflicto. Las normas de conflicto es el instrumento técnico central del derecho internacional privado. Su función no es resolver el fondo de la controversia, sino indicar cuál de los ordenamientos jurídicos conectados con la situación privada internacional es el competente para resolverla. Concepto: es una norma indirecta formal o de revisión que tiene como finalidad localizar la relación jurídica privada internacional en un determinado ordenamiento jurídico, Estado, para que éste sea el que regule el fondo del asunto. Característica: no resuelve la cuestión de fondo, solo designa
la de la aplicable. El objetivo es su formulación sin prejuzgar la solución material. Bilateral. Designa tanto la ley interna como la extranjera. Ejemplo, la forma de los actos se rigen por la ley del lugar de celebración, sea esta nacional o extranjera. Unilateral. Solo indica cuándo es aplicable el derecho propio. Por ejemplo, el juez aplica la ley nacional para los contratos celebrados en el territorio. Clasificación. Se clasifica según su naturaleza y enlace. De aplicación inmediata o materiales imperativas. Excepcionalmente son normas internas que por su relevancia política o sociales el legislador ordena que se apliquen siempre, excluyendo el juego de las normas de conflicto. Por ejemplo, normas sobre del consumidor o legislación laboral mínima. Normas del conflicto propiamente dichas, las que designan la ley aplicable mediante el factor de conexión. Estructura de las normas de conflicto. Todas las normas de conflicto se componen de dos elementos fundamentales: supuesto de hecho, categoría de conexión. Es la descripción de la situación jurídica que se debe regular. Por ejemplo, sucesiones por causas de muerte, validez, forma de un acto, capacidad de la persona, consecuencias jurídicas, puntos de conexión. Es el elemento que indica la ley aplicable a ese supuesto de hecho. Por ejemplo, la ley de último domicilio del causante, la ley del lugar de donde celebra, la ley de la nacionalidad. Factores de conexión son los elementos de la relación jurídica que permite vincular a un determinado ordenamiento jurídico. Son clave para determinar la ley aplicable. Personales, nacionalidad, por ejemplo, el estado y capacidad de las personas. Domicilio o residencia habitual, por ejemplo, regula la sucesión o el régimen matrimonial. Reales, situación del bien. Ejemplo, regula los derechos reales sobre el inmueble. Voluntarios, autonomía de la voluntad. Por ejemplo, la ley elige o las partes para regir un contrato. Conductas territoriales, lugar de celebración del acto. Por ejemplo, regula la formación de los actos jurídicos.
lugar de ejecución del contrato, lugar donde se produce el hecho dañoso. Normas del derecho internacional. Ordenamiento son las leyes sustantivas propias de un Estado. Las normas de conflicto, al remitir a un ordenamiento, remite a esta norma internacional para que resuelvan el fondo del asunto. Por ejemplo, si la norma de conflicto remite de la ley de Venezuela, para regular una sucesión se aplica la norma del Código Civil venezolano sobre herencias. El reenvío es un problema que surge cuando las normas de conflicto de foro, el país donde se elija remitir al derecho extranjero, pero la norma del conflicto de este derecho extranjero no acepta la remisión, sino que reenvía la cuestión al derecho de foro. Reenvía la cuestión al derecho de un tercer estado. Muchos ordenamientos jurídicos rechazan el reenvío por considerarlo un factor de complicaciones e incertidumbres, optado por la remisión normas internacionales, solo las normas sustantivas del derecho extranjero. El factor de la ley considera en el cambio fraudulento del punto de conexión por parte de los interesados con el fin de eludir la aplicación de la ley normalmente competente y someterse a otros ley de los resultados favorables. Ejemplo, una persona cambia ficticiamente su nacionalidad o domicilio con el único propósito de la ley de ese nuevo estado rija su capacidad o régimen matrimonial, evitando una prohibición de su ley de origen. Consecuencia: cuando se puede el fraude a la ley, se desconoce el derecho elegido fraudulentamente y se aplica a la ley interna. Aplicación del derecho. La aplicación del conflicto es un proceso escalonado. Calificación: el juez califica el supuesto de hecho. Ejemplo, este es una sucesión, un contrato o un estado civil según su propia ley. Determinación de la ley aplicable. Identificación: la categoría del juez aplica el factor de conexión correspondiente para designar el ordenamiento competente. Por ejemplo, si la categoría es
conexión correspondiente para asignar el ordenamiento completo en una sucesión. El factor es el único domicilio y la ley aplicable es la de Venezuela. Aplicación de la ley designada es una vez determinada la ley aplicable, sea del foro o de la extranjera, se aplica para resolver el fondo del caso. Límites. El juez debe verificar si existen límites a la aplicación de la ley extranjera, como el orden público, principios fundamentales del foro que impide aplicar una ley extranjera y los contraversas, o si se configura un fraude a la ley.